Vamos a seguir ocupando el color blanco para hacer los ojos. Y aquí comenzamos con un anillo mágico de 6 puntos bajos. Cerramos. Y en la próxima vuelta hacemos 6 aumentos. En la próxima vuelta hacemos una secuencia de un punto bajo y un aumento 6 veces. En la próxima vuelta hacemos una secuencia de un aumento y 2 puntos bajos 6 veces. En la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de 3 puntos bajos y un aumento 6 veces. En la próxima vuelta comenzamos con 2 puntos bajos, un aumento y ahora hacemos una secuencia de 4 puntos bajos y un aumento 5 veces. Y terminamos la vuelta con 2 puntos bajos. En la próxima vuelta vamos a hacer un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que vamos a hacer una vuelta de 36 puntos bajos. En la próxima vuelta comenzamos con 2 puntos bajos, una disminución y ahora hacemos una secuencia de 4 puntos bajos y una disminución 5 veces. Y terminamos la vuelta con 2 puntos bajos. En la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de 3 puntos bajos y una disminución 6 veces. En la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de una disminución y 2 puntos bajos 6 veces. En la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de un punto bajo y una disminución 6 veces. Y antes de continuar vamos a colocar un poquito de silicona por dentro. Y ahí aplastamos. Ahora en la próxima vuelta vamos a hacer 6 disminuciones. Para terminar hacemos un punto deslizado en el primer punto y cortamos el hilo dejando lo suficiente para después cerrar ese orificio. Y tal como lo hicimos con las otras piezas, cerramos tomando solo las hebras delanteras de todos estos puntos. Para terminar pasamos por el centro y tiramos. Y ahí quedaría listo un ojo, así que ahora van a hacer otro igual a este. Para hacer el corbatín vamos a tejer con color negro y comenzamos haciendo un anillo mágico con un punto bajo. Hacemos solo un punto. Ahora hacemos una cadena y giramos el tejido y sobre este punto bajo vamos a hacer un aumento.
Nuevamente levantamos una cadena, giramos el tejido y esta vez vamos a hacer 2 aumentos, un aumento en cada punto. Aquí vamos a hacer una cadena, pero no vamos a girar el tejido, sino que vamos a hacer puntos deslizados por este costado. Vamos a hacer 2 puntos deslizados. Ahí va un punto deslizado y 2 puntos deslizados. Y ahora vamos a hacer otro punto deslizado más, pero en el anillo mágico. Y hacemos una cadena. Y esto que hicimos a este lado lo vamos a repetir. Nuevamente hacemos un punto bajo en el anillo mágico. Hacemos una cadena y giramos. Y ahora sobre el punto bajo que acabamos de hacer vamos a hacer un aumento. Hacemos una cadena y giramos el tejido. Y ahora hacemos 2 aumentos. Vamos a hacer una cadena y ahora hacemos 2 puntos deslizados en el costado del corbatín. 1 y 2. Y ahora para terminar hacemos un punto deslizado en el anillo mágico y aseguramos con una cadena. Y ahora cortamos el hilo. Y el anillo mágico lo vamos a cerrar. Tiramos de la hebra más cortita y cerramos. Entonces ahí tomaría forma nuestro corbatín. Aquí con este mismo hilo podemos enrollar un poquito. Y voy a hacer un nudo por detrás. Y así quedaría listo el corbatín. Ustedes pueden dejar una hebra para después coserlo al cuerpo, pero también lo pueden pegar con silicona. Y por último vamos a hacer el rubor que va en color rosado. Para esto comenzamos haciendo un anillo mágico de 5 puntos bajos. Cerramos. Y en la segunda vuelta hacemos 5 aumentos. Para terminar hacemos un punto deslizado en el primer punto y cortamos el hilo dejando lo suficiente para después coser a la cabeza. Aunque si ustedes quieren también pueden pegar esta pieza con silicona. Y ahora vamos a tejer otra pieza igual a esta. Ahora ya podemos comenzar a unir las piezas y primero necesitamos la cabeza, el cuerpo y también la camisa. Primero vamos a colocar la camisa de esta forma. Y ahora lo que hacemos es coser todos estos puntos del cuerpo a las hebras delanteras que quedaron libres aquí abajo. Aquí terminamos con 24 puntos bajos y aquí tenemos 24 hebras delanteras libres. Y aquí solamente estamos uniendo el cuerpo a la cabeza, esto no lo tenemos que coser, la camisa se deja suelta. Y ahora sí, comenzamos a unir cada punto del cuerpo a cada hebra delantera. Ahí tomé una hebra delantera de la cabeza, tomo un punto, ahí tomé solamente la hebra delantera del cuerpo y así seguimos hasta unir todo el cuerpo.
Tomo la hebra delantera de la cabeza, tomo la próxima hebra delantera del cuerpo, la hebra delantera de la cabeza, la hebra delantera del cuerpo y así seguimos hasta cerrar. Ahí ya terminé de coser el cuerpo a la cabeza, la camisa está completamente suelta y ahora vamos a unir los brazos. Esta técnica ya la enseñé en un tutorial, así que les voy a dejar el link de ese video en la descripción. Para unir los brazos vamos a ocupar una hebra de color verde y vamos a entrar por la espalda de Keroppi. Vamos a entrar por algún punto de aquí atrás y vamos a salir por la posición donde iría el brazo. Que ojalá sea lo más arriba posible. Salimos y aquí dejamos unos 10 centímetros de hebra por fuera. Esta parte es la espalda. Ahora vamos a enganchar un brazo tomando la parte de arriba de esta forma y ahora vamos a entrar por el mismo punto por donde salimos anteriormente. Ahora vamos a la posición del otro brazo, que también tiene que ser lo más arriba posible y lo más simétrico también. Y hacemos lo mismo, enganchamos el brazo de esta forma y ahora pasamos por el mismo punto por donde salimos. Y lo que vamos a hacer ahora es asegurar cada brazo, así que voy a ir al punto donde unimos el primer brazo, que sería este. Y repetimos todo lo que hicimos anteriormente. Pasamos por arriba del brazo. Entramos por el mismo punto por donde salimos. Y ahora vamos al punto del segundo brazo. Enganchamos la parte superior del otro brazo. Y entramos por donde mismo salimos anteriormente. Y ahora tenemos que salir por el mismo punto de la espalda. Y ahora vamos a tirar ambas hebras. Aquí en la espalda vamos a hacer unos 3 nudos. Y escondemos ambas colitas. Bueno, y les repito que si quieren ver esta técnica más a detalle, el link del tutorial lo encuentran en la descripción del video. Y ahora, para terminar con la parte inferior del cuerpo, vamos a colocar la corbatita. La pueden coser o pegarla con silicona. Y ahora sí viene la parte más difícil, que es colocar los ojos.
Vamos a tener en cuenta que la parte inferior del ojo va a quedar sobre la vuelta 14 de la cabeza. Contamos desde aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Esta es la vuelta 14. La vuelta que está arriba del alfiler es la vuelta 14. Entonces vamos a colocar de esta forma y comenzamos a acomodarlo para que queden lo más centrados posible. Ahí me gustó cómo quedó la posición y quedaron lo más centrados posible porque me guié por la posición de la corbata. Entonces, si miro de esta forma, quedan justo en el medio. Lo que vamos a hacer ahora es pegar solo la parte inferior del ojo y tenemos que esperar que se seque muy bien. Vamos a colocar uno primero para no perder la posición. Y aquí vuelvo a colocar los alfileres para que se mantenga en esa posición. Y hacemos lo mismo con el otro ojo. Nuevamente colocamos los alfileres. Y ahora sí vamos a esperar que esto se seque. Ahí ya está seco, bueno, casi seco, pero no tengo paciencia para esperar. Y vamos a colocar los párpados de esta forma. La colita debe quedar hacia el lado izquierdo, porque de esta forma quedan estos puntos hacia adelante. Si lo colocáramos de esta forma, no quedaría tan bonito. Me gusta más cómo se ve así. Entonces, vamos a posicionarlo de esta forma y la parte de abajo tiene que tocar la cabeza. Y si es necesario, ustedes tiran el ojo un poquito para atrás. Y eso mismo lo vamos a hacer al otro lado. También este hilo debe quedar hacia la izquierda. Bueno, esto lo puse en cámara rápida, pero realmente me demoré mucho en acomodar los párpados. Así que por eso digo, tómense su tiempo, no hay nadie que les apure. Ahora lo que tenemos que hacer es coser toda la parte de atrás del párpado, todo lo que toca la cabeza. Cosemos un párpado, el segundo párpado y después les voy a decir qué hacer con los ojos. Aquí solo estoy tomando un pedacito de hebra del párpado y luego un pedacito de hebra de la cabeza.
Ahí ya terminé de coser uno de los párpados y lo único que hice fue esconder el hilo dentro de la cabeza y lo corté. Voy a hacer lo mismo con esta colita que queda aquí. Y ahora para terminar con el ojo lo que tenemos que hacer es colocar silicona en la parte superior del párpado, lo que tiene contacto con el ojo. Vamos a colocar solo un poquito. Ahí quedaría listo el primer ojo y vamos a hacer exactamente lo mismo con el segundo. Ahí quedaron fijos los ojos y ahora vamos a colocar los círculos rosados por aquí, por debajo, en diagonal. Vamos a dejar una vuelta de distancia entre los ojos y el rubor. Y esto yo prefiero pegarlo simplemente con silicona. Lo que vamos a hacer ahora es recortar dos círculos en un pedazo de fieltro negro. Este es el fieltro que yo ocupo, que es mucho más firme en comparación con otro que tengo que es más peludo. Este me sirve mucho más. Entonces tenemos estas dos pelotitas y simplemente las vamos a pegar sobre los ojos. Estas van a ser las pupilas. Y si ustedes no tienen fieltro negro, pueden también tejer dos círculos más iguales a estos, pero en negro. Y también los pegan con silicona sobre los ojos. Y ahí ustedes ven si los ponen más arriba, más abajo, más al centro, como a ustedes les guste. Yo lo voy a poner de esta forma mirando hacia abajo. Lo que vamos a hacer ahora es bordar la boca de keroppi y para eso vamos a ocupar una nueva hebra negra. Aquí ya pasé un par de veces por la cabeza para asegurar el hilo y ahora vamos a marcar cuáles son los puntos que tenemos que bordar. Vamos a marcar un punto por aquí abajo, lo más centrado posible, que sería una vuelta más arriba de la posición del cuello. Aquí está donde cosimos el cuerpo, nos saltamos una vuelta y ahí marcamos. Y ahora los extremos de la boca los vamos a marcar 4 vueltas más arriba de esta marca central. 1, 2, 3, 4. Marcamos un lado y luego marcamos el otro. Intentando que la distancia entre el rubor y la marca sea la misma a este lado y a este lado. Y ahora sí, vamos con el hilo a uno de los extremos. Voy a ir primero a este lado. Ahora voy al otro extremo e inmediatamente voy al punto del centro. Y aquí voy a pasar por arriba de este hilo. Y ahora pasando por debajo del hilo para asegurarlo, vamos a cualquier punto de la cabeza. Y ahí quedaría lista la boca de keroppi. Vamos a pasar un par de veces por la cabeza para asegurar el hilo. Y cortamos. Y así quedaría listo nuestro keroppi.
Espero que les haya gustado mucho el resultado tanto como a mí, y si fue así no olviden darle like al video, comentar qué les pareció y suscribirse para que no se pierdan mis futuros tutoriales. Y les vuelvo a mencionar que si son fans de Sanrio, en mi canal pueden encontrar muchos de estos personajes para que puedan tejer. Les recuerdo que otra forma de apoyar mi trabajo es a través de Ko-fi, donde puedes donar un café y con eso, además de apoyar, accedes a beneficios extra. Si quieres saber más sobre eso, te dejo el link en la descripción del video. Y ahora sí, sin más que decir, que tengas un buen día y nos vemos en el próximo tutorial. Muy buen día, gente, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo video donde nuevamente tenemos un detrás de cámaras y esta vez es de Keroppi. Tenía muchas ganas de mostrarle este porque este amigurumi sí que lo vamos a empezar desde cero y no vamos a usar ningún patrón de base, así que vamos a tener que ingeniárnosla para hacer esa figura de Keroppi que es un poquito extraña, según yo, porque los ojos están como flotando en su cabeza, pero es porque tiene es como una rana, obviamente es una rana, entonces tiene el ojo alargado, no sé cómo lo voy a hacer sinceramente, pero les voy a mostrar el dibujo que ya tengo en el tamaño que lo voy a necesitar. Perdón, perritos. Va a ser más o menos de unos 9 centímetros, porque la idea es que la colección Sanrio sea proporcionales los tamaños, o sea, Keroppi es de por sí más chico que Pompompurín, por ejemplo. Entonces por eso va a quedar más pequeño que el resto. Ahora aquí tengo la fotito, bueno, fotito, dibujo en realidad. Es ese. Entonces ese es el tamaño que quiero para mi Keroppi. Y lo voy a hacer en este color, que ya lo tengo avanzado de hecho. Y les quería mostrar cómo vamos a hacer para conseguir el tamaño que lo dibujamos. Así que voy a dar vuelta a la cámara. Ya, aquí tenemos a nuestro Keroppi y lo que hice aquí fue poner una línea donde yo creía hasta donde llegaba la cabeza, y lo más probable es que haga la cabeza, ese óvalo primero, y los ojos los haga completamente aparte. No voy a hacer como una forma de semicírculos arriba en verde también. Vi algunos ejemplos de otras personas que habían hecho amigurumis de Keroppi y lo hacían de esa forma, pero no me gustaba mucho el resultado. Así que por eso voy a intentarlo hacerlo aparte para ver cómo queda. Y si quedara mal y no me gustara, probablemente voy a empezarlo de nuevo. Entonces, tenemos la cabeza, vamos a hacer el cuerpo en verde y la ropa va a ser aparte, porque me gusta más cómo queda las franjas hechas completamente aparte y tejidas en fila. Así que eso es lo que voy a intentar hacer. La corbatita, probablemente voy a ocupar el mismo tutorial que ya tengo en mi canal. Y eso es en grandes rasgos por ahora. Eso es lo que tengo en mi cabeza. Vamos a ver si lo que ya tengo pensado funciona en la realidad. Y aquí tengo el avance. Empecé con un anillo mágico de 6 puntos bajos y empecé desde arriba. Entonces iría quedando así. Lo que tengo que conseguir es llegar al tamaño del dibujo. Probablemente me falta hacer una vuelta de aumentos más. Aquí voy en 8 puntos bajos y un aumento por 6 veces. Entonces voy a ver si necesito llegar a 9 puntos bajos y un aumento o a 10 puntos bajos y un aumento. Ahí voy a ir probando. Y lo que les quería y también les quería explicar sobre la curvatura del tejido. En la parte de arriba, que es donde hice el anillo mágico de 6, lo hice de 6 porque
es mucho más curva esta parte. Y en esta parte de abajo es mucho más plana, como pueden ver. Entonces lo que voy a hacer es intentar ir disminuyendo de 8 en 8. Así que lo que tengo que hacer es aumentar aquí hasta tener un número múltiplo de 8. Lo que llevo hasta ahora, que son 8 puntos bajos y un aumento, voy en 60 puntos. Entonces, si es que llegara a 9 puntos bajos y un aumento, voy a llegar a 66 puntos. Y para llegar a un múltiplo de 8, necesitaría 67. ¿67? No, nada que ver. Voy a hacer el cálculo, esperen. Estaba súper perdida. La tabla del 8 y la tabla del 7 no son lo mío. Esas dos como que son mi perdición. Entonces, lo más probable es que sí vaya a tener que aumentar hasta 10 puntos bajos y un aumento que me daría un total de 72 puntos. Entonces, ahí esos 72 serían múltiplos de 6, que es lo que estamos aumentando aquí, y también es múltiplo de 8, que es lo que vamos a tener que disminuir en esta parte de abajo. Como digo, esto es solamente lo que tengo en mi cabeza en el momento. En este preciso momento no sé si vaya a funcionar en la práctica. Así que vamos a intentarlo ahora. Voy a llegar hasta 10 puntos bajos y un aumento para ver qué tamaño me queda. Quizás me quede demasiado grande y no me convenza. Así que sigo el video cuando llegue a esa parte. Aquí llegué a los 10 puntos bajos y un aumento y quedó perfecto, miren. Ese es el tamaño y si lo pongo sobre el dibujo queda justo en la medida. Pero el problema es que esta parte me quedó muy plana en comparación al dibujo. Quiero que se curve un poquito más en esta parte. Entonces voy a retroceder la vuelta de 10 puntos bajos y un aumento y voy a colocar una vuelta entre medio. Entre los 9 puntos bajos y un aumento y los 10 puntos bajos y un aumento voy a colocar una vuelta haciendo un punto bajo en cada punto, sin aumentar. Eso voy a hacer, así que voy a deshacer. Voy a hacer esta vuelta y voy a volver a hacer la vuelta de los 10 puntos bajos y un aumento. Y luego ya empiezo a dar vueltas de corrido, simplemente haciendo un punto bajo en cada punto hasta llegar hasta aquí, como a este punto. Deben ser unas 1, 2, 3, 4, 5, unas 6 o 7 vueltas. Soy la más indecisa del mundo. Ya, miren, llevo esto, avancé. Luego de los 10 puntos bajos y un aumento, avancé 4 vueltas de corrido. Ya, el tema es que me queda más grande. Me di cuenta que queda harto más grande. Y en algún momento dije, ya da lo mismo, va a quedar lindo más grande. Me gusta. Pero luego dije, no, mejor, mejor lo hago más pequeño. Así que lo que voy a hacer ahora es eliminar la vuelta de 72 puntos bajos, eliminar esta vuelta donde hicimos un punto bajo en cada punto. Voy a eliminar esta vuelta porque quiero meter una vuelta aquí, haciendo un punto bajo y un aumento. O sea, un punto bajo en cada punto. Yo sé que suena enredado, pero esto no estoy dando el patrón en este tutorial, es solamente para que vean cuánto me demoro yo en hacer un diseño. Es simplemente para eso. Así que si lo encuentran enredado está bien porque así es de enredado, es normal. Esto pasa cuando uno diseña patrones. Así que ya entonces voy a bajar hasta tener los 60 puntos, o sea, que serían los 8 puntos bajos y un aumento. Luego voy a dar una vuelta y luego los 9 puntos bajos y un aumento. Y desde ahí voy a hacer las vueltas de corrido. Cuando digo vueltas de corrido es como haciendo un punto bajo en cada punto, sin aumentar. Entonces, cuando llegue a este punto de aquí,
tengo que bajar a 64 puntos para que sea múltiplo de 8. Entonces aquí bajo a 64 puntos y luego ya empiezo a disminuir en múltiplos de 8. Eso es lo que voy a hacer ahora. Voy a avanzar solamente hasta aquí, hasta las vueltas de corrido. No sé cuántas voy a hacer, ahí les digo cuántas hice, pero yo creo que van a ser como unas... sí, se van a mantener las 7, ya, 6, 7 u 8. Cualquiera, sí, probablemente van a ser 8 vueltas. Yo creo que es necesario que sean testigos de este suceso. Esto es lo peor que le puede pasar a una tejedora. En 3, 2, 1. Y al fin llegué a la parte que les dije, no he desarmado mucho. Y quería mostrarles que aquí, después de hacer los 9 puntos bajos y un aumento, que son los 66 puntos, hice 8 vueltas de corrido. Pero lo más probable es que vaya a deshacer una, porque hasta ahora me está quedando muy abajo, como que estoy cubriendo mucho de la cabeza. Entonces voy a hacer 7 vueltas en realidad. Ahí. Igual en la cámara esto se nota mucho más adelante y se ve más grande. Pero en teoría esto llega hasta aquí. Eso es lo que tengo hasta ahora. Entonces me sirve, pero acuérdense que tengo que hacer una vuelta de 64 puntos, así que tengo que hacer una vuelta donde meto ahí entre medio 2 disminuciones. Entonces esa misma vuelta 8 la voy a deshacer para meter las 2 disminuciones entre medio. Obviamente para el patrón yo lo hago como lo más cuadradito posible, pongo las 2 disminuciones bien equilibradas en la vuelta. Así que eso es lo que voy a hacer ahora. Y ya luego de eso, cuando ya tengo estos 64 puntos, que serían 8 por 8, 64. Eso quiere decir que voy a hacer vueltas, ya, después, después de estos 64 puntos, que son, bueno, vueltas de X secuencia. No sé por qué me costó tanto hacer ese cálculo de esta vuelta donde tengo que hacer 2 disminuciones. Si tengo 66 puntos en la vuelta, en la máxima vuelta que hice, entonces 66 puntos lo divido en 2, me quedan 33. Eso quiere decir que en esta vuelta tengo que hacer una secuencia de 31 puntos bajos más una disminución por 2. Eso es lo que vamos a hacer aquí. Es que cuando estoy hablando en la cámara todo cuesta más, mi cerebro no funciona, pero eso es lo que voy a hacer. ¿Por qué? 31 puntos bajos y la disminución toma 2 puntos. La disminución toma 2 puntitos, 31, 32, 33. Ahí tengo los 33. Insisto, puede verse complicado, pero así funciona mi cerebro cuando crea patrones. Espero que les guste. Voy a hacer luego 6 puntos bajos y una disminución 8 veces. Y ahí empiezo a bajar.
5 puntos bajos y una disminución, 4 puntos bajos y una disminución, y así hasta cerrar esto. Y bueno, si es que están acostumbrados a hacer mis tutoriales, aquí como a esta altura voy a hacer una vuelta por la hebra trasera para poder después dejar esa hebra delantera para coser el cuerpo. Eso lo hago en casi todos mis tutoriales, ya deberían estar acostumbradas, porque para mí esa es la forma más fácil y de esta forma también me aseguro que a ustedes le quede la unión del cuerpo con la cabeza donde debe estar. Entonces, eso es lo que voy a hacer ahora. Ahora voy a parar de grabar porque tengo que salir, pero eso es más o menos lo que voy a hacer. Me interesaba explicar esta parte sobre el tamaño, cómo consigo el tamaño y cómo hago para que quede lo más parecido al dibujo posible. Porque eso me lo preguntaban demasiado siempre y la verdad es que es simplemente eso, es ir tejiendo, destejiendo, probando qué es lo que funciona, cuál es el tamaño que necesito, pero todo basado en el dibujo de referencia.